Contrato de suministro. Artículo 707 CO. CO. Al 712 CO. CO. Contrato atípico autónomo. Entregado por periódicamente mercadería, esto a cambio de prestaciones entre uno u otro, y el precio lo define cada uno cuando se cumple. Elementos personales. Suministrante. Suministrado. Elementos reales. Cosas, muebles o servicios y precio. Elementos formales. Poco forma y formularios. Ejemplos. Los muebles y la energía eléctrica. Artículo 708 CO. Cuantía, es un valor expresado en dinero del total de las peticiones o reclamaciones que se presentan. Función. Permite que las personas suministradas tengan la provisión del bien o servicio. ¿Cuál es el contrato gemelo del suministro? Contrato estimatorio o gemelo del suministro, también llamado consignación. Características. Contrato estimatorio. Esta entrega al consignatario mercadería para que éste pague un precio o bien le devuelva la cosa dentro de un determinado plazo. Artículo 713 CO. CO. Elementos personales. Consignante y consignatario. Consignante: yo deposito en el consignante la mercadería. Elementos reales. Mercaderías o cosas y precio. Elementos formales. No es formal, y bienes registrables en escritura pública. Características. Bilateral. Oneroso. Cuantitativo. Tracto sucesivo. Real. Principal. Función. Este permite a los comerciantes poder adquirir mercadería para tener en stock o para tener en abundante para disponer de ella. Ejemplo. Ferias y la cervecería para que las distribuyan la cerveza para que sea administrada. Función. Promover al minorista para que ésta pueda adquirir mercaderías. Depósito mercantil del 714 al 716 CO. CO. Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que se le confía al depositante con la obligación de custodiarla y devolvérsela cuando se le requiera. Fundamentos legales. 714 Depósito irregular. 718 Apertura de los créditos. 715 Depósito bancario de dinero. 716. Elementos personales. Depositante y depositario y CAD depositante. CAD depositante, es utilizado normalmente en la doctrina. Elementos reales. Mercadería, el dinero y los títulos de crédito, precio. Elementos formales. Verbal y los formularios. Características. Bilaterales. Oneroso. Tracto sucesivo. Real. Principal. Ejemplo. Los parqueos y bodegas. Función. El resguardo y la custodia del bien. Contrato del mutuo. Porque las partes entregan a otro dinero u otra cosa que sea fungible, con una condición de devolverlo en la misma especie y calidad. Definición: Ricardo Alvarado. Es un contrato por virtud del cual una persona denominada mutuante se obliga a transferir en forma gratuita o con intereses la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra llamada mutuario, quien se obliga a devolverlo tanto de la misma especie y calidad. Clasificación de depósito mercantil. Regulares e irregulares. Regulares son aquellos que se devuelven en la misma especie y calidad y aplica todas las características propias del mutuo. Irregulares, este no regresa lo mismo. Ejemplo. El tema del prestamista con el dinero no son los mismos billetes. Función. Disposición: una cantidad de dinero a sus actividades comerciales o industriales o se cancelan obligaciones por su cuenta. Proveer al comerciante de una efectividad inmediata de un servicio. Plazo. El plazo es corto, se rige a la inmediatez de la devolución. Operaciones de crédito, primera operación acrediticia. También llamado apertura de crédito, y es el acreditamiento: se obliga a acreditar una suma de dinero al acreditado, quien deberá restituir la suma y pagar los gastos. Comisiones, interese, mora,
etc. Fundamento legal del 718 al 728 del Código de Comercio. Elementos personales. Acreditante y acreditado. Acreditante es un banco. Acreditado es persona individual o jurídica. Elemento real. Dinero. Elementos formales. Por escrito. Características. Bilateral. Oneroso. Consensual. Principal. Función. Disposición de crédito. Ejemplo. Crédito a la señora de los dulces. Contrato de descuento, segunda operación crediticia. El descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento a futuro a cambio del valor que representa. Fundamento legal. Artículos 729 al 733 están derogados. Elementos personales. Descontador. Descontatario. Elementos reales. Es la suma. La tasa de descuento. Elementos formal. Por escrito. Características. Bilateralidad. Onerosidad. Consensual. Principal. Villegas Lara tiene dos teorías. Cartasio y no Cartasio. Cartasio estamos hablando de títulos de crédito. No Cartasio los libros de los comerciantes. Función. Tengo un crédito apertura otro crédito para invertir. Cuenta corriente, tercera operación crediticia. Es la cuenta correntista se obliga a entregar a otra persona en forma periódica o recíprocamente bienes de diversas naturalezas que constituyen abono y cargo a cuenta. Fundamento legal. Artículo 734 CO. CO. Elementos personales. Cuenta correntista. Elementos reales. Crédito, débito y los bienes muebles fungibles. Elementos formales. Por escrito. Características. Bilateral. Onerosidad. Tracto sucesivo. Nominativo. Consensual. Principal. Observaciones. Cuenta correntista común y cuenta correntista bancario. Villegas Lara los divide en estas dos clasificaciones. Reporto. El reportado transfiere al reportador la propiedad del título de crédito obligándose a éste a devolver en la fecha establecida o plazo pactado el préstamo que se le otorgó a cambio de dejar el título como garantía para el beneficio de éste. Ejemplo. Un comerciante necesita plata y entrega título de crédito al reportador por préstamo de dinero a determinada fecha y hora. Contrato de reporto. Fundamento legal. Artículo 744 CO. CO. Al 749 CO. CO. Elementos personales. Reportado. Reportador. Elementos reales. Título de crédito, garantía del contrato. Elementos formales. Por escrito. Características. Bilateral. Oneroso. Real. Tracto sucesivo. Formal. Conmutativo. Nominado. Plazo. Plazo contractual se debe fijar fecha y hora, siempre debe estar plasmado. Artículo 744 al 749 del Código de Comercio. Cartas de órdenes de crédito. El dador dirige a un destinatario una orden de entregar una suma de dinero a un beneficiario indicándole específicamente monto, nombre para que éste en fecha determinada reciba el crédito o la cantidad dineraria. Una persona autoriza a un banco a realizar cierto pago o para que éste en nombre de éste realice una compra y se le devuelva. Ejemplo. Nóminas de salario. Artículo 750 CO. CO. Al 756 del CO. CO. Elementos personales. Dador. Destinatario. Beneficiario o tomador. Elementos reales. Crédito. Elementos formales. Por escrito. Características. Bilateral. Oneroso. Consensual. Principal.
Función o objeto. Facilitarle a la persona, el tomador, la exposición del dinero en el momento. Observaciones. No se necesita la aceptación del beneficiario sino únicamente la apertura a una cuenta porque automáticamente no necesita autorizarme a mí como dadora, qué destinatario voy a utilizar. Tarjeta de crédito. Entidad bancaria pone a disposición una suma o una cantidad de dinero al beneficiario o cuentaviente para que éste puede utilizar y éste regrese. Fundamento legal. Artículo 757 CO. CO. Decreto 2/2024. Artículo segundo 2. Incisos B, D, F, G. Leer. H, I, J y K. Artículo 4 primero y segundo párrafo. Artículo 8, 9, 13 y 17. Elementos personales. Son todos los elementos o las personas involucradas en el artículo segundo decreto 2/2024. Elemento real. Crédito. Elemento formal. Por escrito, tarjeta, formulario. Función de la tarjeta de crédito. Facilitar la adquisición de una transacción de crédito inmediato. Entidad bancaria pone a disposición una suma o una cantidad de dinero al beneficiario o cuentaviente para que éste puede utilizar y éste regrese. Crédito documental. Acreditante se obliga frente al crédito a contraer por cuenta de éste una obligación, en beneficio de un tercero, de acuerdo con las condiciones pactadas, establecidas por el acreditado. Fundamento legal. Artículo 758 CO. CO. Al 765. Elementos reales. Es un crédito. Elementos formales. Tarjeta de crédito, carta de crédito y por escrito. Elementos personales. Acreditante. Acreditado. Doctrina regulan como tercero o también llamado beneficiario y corresponsal. Características. Bilateral. Oneroso. Consensual. Tracto sucesivo. Principal. Observaciones. Crédito documentario. Hay clasificación o clases. Revocable artículo 759 CO. CO. Irrevocable artículo 759 CO. CO. Confirmado artículo 760 CO. CO. Función. Transacción que permite al comprador que cumpla una obligación, pero se queda pendiente a continuar una relación de tracto sucesivo por determinados pagos hacia esta entidad bancaria o beneficiara por las sumas, cantidades, interés, etc. pactados entre los contratos. Artículos 758 y 765 Código de Comercio. Fideicomiso. Contrato de fideicomiso. Es el contrato mediante el cual el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos que exigimos en el contrato para cumplir los fines con este. Elementos personales. Fideicomitente es propietario o persona individual o jurídica. Fiduciario es el banco, ejemplo bancos. Fideicomisario es beneficiario / último tenedor. Fin del contrato del fideicomiso. La administración correcta del bien a través del contrato establecido. Elemento formal. Por escrito. Características. Bilateral. Oneroso. Tracto sucesivo. Formal. Artículo 766. Artículo 768. Artículo 769. Artículo 771. Derechos de autor. Definición, es la persona que realiza la creación intelectual. Derecho moral. Inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Derecho patrimonial. Se le confiere la facultad al autor para percibir las ganancias de su creación. Artículo 21 de la ley. Plazo. 75 años en Guatemala. 70 otros países. Derechos conexos.
son los que se incorporan al derecho del autor porque constituyen los derechos por comunicación pública, se tienen todos los artistas, intérpretes, y ejecutantes, productores, cronogramas y cualquier medio de comunicación o radiodifusión que no afecta la protección del derecho del autor.